Abra conmigo el libro de Éxodo, capítulo 4 de la palabra de Dios, y el versículo, glorias al Señor, versículo 13 de la versículo 12, perdón, capítulo 4, verso 12. Hoy en la tarde, gloria a Dios, el Señor tocó mi corazón para hablar esta palabra con ustedes, y es acerca de cuando el Señor nos capacita, o Dios, mejor dicho, te capacita para el trabajo que Él te ha encomendado. Amén. ¿Cuántos creen que tú tienes un trabajo de parte de Dios para realizar? Diga amén. ¿Y cuántos realizan ese trabajo? Poco, ¿verdad? Mucha gente dice: tengo miedo, pastor, no sé cómo voy a hacer. Y ahora vamos a entender la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 12, una palabra para fortalecer tu espíritu, una enseñanza. Dice: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Amén. Diga conmigo amén. Levanta tus manos, tu Biblia, y diga conmigo: Señor, habla conmigo en esta noche a través de tu palabra. Diga conmigo: Espíritu Santo, habla mi vida a través de tu palabra, porque necesito recibir tu palabra. Diga conmigo: Señor, háblame. Amén. Toma tu asiento, glorias al Señor. Desocupa tus manos y vamos aplaudiendo fuerte. Y a su nombre, Dios te capacitará en el trabajo. Pero quiero subtitular este mensaje y quiero llamarlo: envía a cualquier otro. Gloria a Dios. Señores, muchas veces cuando Dios, por ejemplo, Dios envió a Moisés al palacio de Faraón, la Biblia dice que Dios le envió para Moisés anunciar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Moisés tenía que anunciar a Faraón? El mensaje era lo siguiente: deja ir a mi pueblo. Amén. Diga gloria a Dios. Era solamente ese mensaje el cual Moisés tenía que anunciar, porque Dios le dijo, Jehová le dijo a Moisés: tú ve y di a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y si él no creyere en la palabra que tú le hablas, yo enviaré plagas para él, los cuales van a herir la tierra de Egipto, y Faraón va a ver la consecuencia de no escuchar la voz de Jehová. Y a su nombre. Entonces Moisés, siendo un hombre llamado por Dios, se conoce que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía alrededor de 40 años. Imagínense, y muchas veces hay personas con 40 años que ya se considera viejo, que ya se considera un anciano, una anciana inservible en las cosas de Dios. Y a su nombre. Y Moisés, aparte de tener y ya ser una edad avanzada, Moisés era una persona, Moisés era gago. ¿Sabe lo que significa gago? Era una persona tartamudo. Es decir, que Moisés no sabía hablar. A Moisés no le salían las palabras para Moisés hablar. Moisés no tenía la letra para él poder dirigirse. Pero lo que Moisés iba a tener era lo que iba a marcar la diferencia. Era la presencia del Dios Todopoderoso. Muchas veces hay gente que se preocupa en tener mucha letra, pero poca presencia de Dios. Hay gente que se preocupa en conocer más, y que no está mal. Es necesario
necesario conocer la Biblia, pero la mucha letra mata. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero poca presencia. Moisés no sabía hablar, Moisés era tartamudo, a Moisés no le salían las palabras, pero Moisés donde pisaba la presencia de Dios. Donde Moisés iba Dios con él. Moisés marcaba la diferencia. Y a su nombre, diga conmigo, Moisés marcaba la diferencia. Ahora, Dios necesita gente que esté dispuesto a oír y a obedecer lo que Dios tenga para hablar. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando oyó esto, dice que Moisés miró para él mismo y Moisés dijo: yo soy incapaz, yo no puedo hacer lo que usted me pide. Es más, yo te ruego que tú envíes a otro. Y a su nombre, diga conmigo: te ruego que envíes a cualquier otro. Ahora, gloria a Dios, cuando Moisés habla esto, dice que Dios se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, en pocas palabras, trató a Dios como que Dios no sabía lo que él estaba haciendo, como que Dios no sabía a quién él estaba enviando. Señores, cuando Dios nos llama a su viña, cuando Dios nos llama a su rebaño, cuando Dios nos llama a su presencia, hay veces que Dios te va a capacitar antes de llamarte, o hay veces que Dios te capacitará en el camino. Pero de que Dios te va a mandar atado, no te va a mandar atado. Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar para que hagas lo que Dios quiere. Pero muchas veces, señores, tenemos esa mala costumbre de nosotros creernos más que Dios, en el sentido de decir: el Señor se equivocó en elegirme a mí, el Señor se equivocó en elegir una persona como yo para predicar, para cantar o para hacer cualquier cosa que tengo que hacer para Dios. La pregunta para ustedes: ¿Dios se equivoca? ¿Aló? ¿Dios se equivoca? No se equivoca. Entonces, ¿por qué cuestionamos a Dios en el llamado que Dios nos ha puesto? Muchas veces, señores, escuche esto, porque aquí hay un misterio que se te va a ser revelado por medio del poder de la palabra. ¿Cuántos quieren este misterio? Levanta la mano y diga amén. Muchas veces, señores, Dios se enfurece con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no terminamos de oír la voz de Dios, y a su nombre. Muchas veces nosotros no nos ponemos como Moisés: Señor, ¿será que no puedes enviar a alguien más? Señor, ¿será que alguien más no puede hacer lo que yo estoy por hacer? Señor, había mucha gente para Dios poder mandar a Egipto, para Dios poder mandar delante de Faraón, pero Dios dijo: no, yo tengo a un pastor de ovejas, yo tengo a uno en el desierto, el cual lo voy a elegir y el cual va a ir y va a entregar el mensaje. ¿Por qué? Porque puede ser que Moisés no sabía hablar, puede ser que Moisés era torpe de lengua, puede ser que Moisés era tartamudo, pero Dios sabía que Moisés iba a tener su presencia, Moisés iba a cuidar su presencia. Dios busca hombres y mujeres que cuiden la presencia de Dios. ¿De qué te vale conocer mucho? ¿De qué te vale tener mucho conocimiento? O como muchas veces nos referimos, ¿verdad? Muchos años. Pero si a la verdad, al fin de todo, lo que está faltando en nuestra vida es la presencia de Dios. Hay gente que puede tener letra, pero la palabra que habla es una palabra hueca. No se siente, es un tímpano que resuena. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia carece de la presencia de Dios. Y el Señor, discúlpenme, señores, pero Dios habló fuerte a mi corazón. La iglesia no busca mi presencia. La iglesia aparenta buscar mi presencia, pero no quiere tener mi presencia. Dios necesita gente que esté dispuesto a cargar la presencia de Dios. Y a su nombre. Es por eso, señores,
que la presencia de Dios nos impulsa. La presencia de Dios nos encamina. Diga conmigo, la presencia de Dios nos encamina. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde le encamina usted? Si usted está diciendo la presencia me encamina, ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, o se para y usted se tiene que parar con ella, porque la presencia de Dios es aquella. Cuando Dios le llamó a Moisés, lo primero que Dios le dijo: Moisés, yo tengo una grande misión contigo, Moisés, pero ante todo eso yo te quiero decir que mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hay gente que tiene que entender que la presencia de Dios caminará contigo, y en la presencia de Dios habrá descanso para tu vida. Hay alguien que pueda decir amén. Cuando Dios te llama, Él también te equipa. Ahora, hay momentos en los cuales Dios no siempre lo va a hacer adelantado. Hay veces que Dios, antes de llamarte, te va a ir capacitando, o hay veces que Dios en el camino te va a ir preparando. Pero cuando llegues a donde tienes que llegar, no llegarás solo, porque Dios te preparará. Diga conmigo, Dios, dígalo con fe, Dios me preparará para el trabajo que me ha encomendado. Muchas veces cuando Dios nos encomienda el trabajo, nosotros decimos: pero Señor, no me siento capaz, Señor, no me siento preparado. Y una oportunidad escuché un pastor decir, gloria a Dios, que muchas veces nosotros buscamos una confirmación para todo: para cantar una confirmación, para predicar una confirmación, para evangelizar en el hospital una confirmación, para evangelizar en las calles para orar por alguien, buscamos una confirmación. Pero este pastor decía: pero muchas veces hasta nosotros mismos para comer no buscamos confirmación, para movernos fuera sin Dios no hay confirmación, hasta para buscar y tener hijos no buscamos confirmación, ¿verdad? Y muchas veces para las cosas de Dios, si no hay una profecía no lo hacemos, si no hay una revelación no lo hacemos. Cuando el Señor nos dice: ve y habla porque yo estaré contigo. Aleluyas. Y a su nombre, y a su nombre. Hay dos cosas que usted tiene que tener en este trabajo. ¿Sabe cuáles son las dos cosas que usted debe tener? Las dos cosas que usted debe tener es la fuerza y es la capacidad. ¿Por qué? Porque si usted no pone la fuerza, no pone de su parte, Dios nada puede hacer. Y si usted no pone lo poco que usted sabe, Dios tampoco te puede preparar. Muchas veces, señores, somos de aquella clase de personas que decimos: Señor, ayúdame, cuando nosotros no ponemos de nuestra parte. Somos esa clase de personas que decimos: Señor, capacítanos, cuando nos cerramos en la ignorancia que podemos tener en nuestro corazón. Señores, Dios no puede obrar si nosotros no ponemos de nuestra parte. Dios no puede obrar si usted no pone su fuerza y su poca capacidad. No importa que tenga o no tenga, pero usted tiene que poner su cuerpo de carne, su voluntad, porque lo demás lo va a hacer el Señor. ¿Usted cree que Dios no sabía quién era Moisés? ¿Usted cree que Dios no sabía al que Él lo estaba llamando? ¿Cuántos creen que Dios sabía a quién Él lo estaba llamando? ¿Cuántos creen que Moisés sabía a quién Él estaba llamando? Moisés sabía, porque sabía que el que lo estaba llamando era Dios. ¿Y cuántos creen en esto? Escuchen. Si sabemos que es Dios quien nos está llamando, ¿por qué muchas veces no hacemos el trabajo que Dios nos manda a hacer? Porque muchas veces, escuchen, dice que Dios se enojó contra Moisés, contra Moisés, se enojó contra él. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, Dios le dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Acaso no conozco yo a tu generación? ¿Acaso no conozco yo que tú eres torpe de lengua?
lengua, que no sabes hablar, que no sabes cómo dirigirte, ¿acaso no conozco yo? Entonces, en pocas palabras, Dios le dijo, ¿acaso yo, el que te está llamando, no está conociendo? Señores, cuando Dios nos llama para hacer algo, muchas veces nosotros decimos, pero Señor, tú conoces que sí, señores, esa frase ya muchas veces lo usamos. Dios conoce. Dile al que está a tu lado, Dios te conoce más que usted mismo. Dios conoce hasta lo que usted mira, hasta lo que usted piensa, hasta lo que usted analiza y hasta lo que usted va a pensar más. Dios ya conoce. Antes de usted hablar de que la palabra se ha puesto en tu labio, en tu lengua, Dios ya conoce. Entonces, si Dios conoce quién eres, si Dios conoce quién somos, ¿por qué para el trabajo que Dios nos encomendó decimos, Señor, envía a otro? Tenemos que decir, Señor, envíame a mí, yo iré. Envíame a mí, yo lo haré. Señor, prepárame a mí. ¿Quién puede alabar al Señor y darle glorias al Espíritu Santo de Dios y a su nombre? Dios te conoce. Dile al que está a tu lado, Dios te conoce mejor que tu esposo. Dile, mejor que tu hijo. Hasta mejor que tu vecino o tu vecina que está ahí las 24 horas prendido a la ventana mirando quién entra, quién sale. Si riegas la vereda, si no riegas, si te caes o no te caes. ¿Cuántas veces entraste a la pieza y cerraste la ventana? Porque todo, ¿verdad? De la ventana se ve todo. Diga gloria a Dios. Dios te conoce mejor que cualquiera. Dios te conoce. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué si Dios nos conoce, por qué no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y a su nombre? Usted sabía que una de las grandes cosas que enfureció a Dios con Moisés no era porque Moisés dijo, yo no sé hablar. Mucha gente escuche esto porque aquí hay un misterio. Mucha gente malinterpreta esto porque mucha gente dice, pero Moisés tuvo humildad. Yo tengo humildad porque yo sé decir, yo no sé hablar, Señor, envíale. No, eso no es humildad. Diga conmigo, no es humildad el negarse a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Diga conmigo, eso es. Dígalo, eso es. Y tócale el hombro al que está a tu lado. Dile, eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque hay gente que malinterpreta la humildad con la incredulidad. Hay gente que dice, yo tengo humildad, por eso yo no lo hago. No, Dios te dice, tú eres incrédulo porque tú no lo quieres hacer, porque no crees, no confías en que yo te voy a ayudar, en que yo te voy a capacitar, en que yo te voy a dar la fuerza. No confía que yo puedo ayudarte a caminar hacia mí. No confías. Y cuando no confiamos, es ahí cuando viene en nosotros la frase, no voy a poder, no lo voy a lograr, no me siento capaz, no me siento capacitado. Y a su nombre, yo te vengo a decir que tú tienes que confiar en Dios y actuar cuando Él te lo pide. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió a Moisés. Hay veces, señores, que Dios te habla con la voz audible. Dios te habla a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de alguien que menos espera. Dios te lo pide algo y usted dice, pero yo no lo sé, pero yo no puedo, pero yo no soy capaz. Cuando el de arriba te está pidiendo, cuando aquel que tiene la autoridad de decirte, acuérdate que yo tuve hambre y tú no me diste de comer. Acuérdate cuando tuve frío y no me abrigaste. Acuérdate cuando estuve en el hospital necesitando una palabra y no quisiste porque no te sentiste capaz de darme una palabra. Acuérdate. Parece que está cayendo medio pesado, que no hay un aplauso para él. Y a su nombre, diga gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, haga. Aleluya.
Yo en verdad voy a entrar en campaña de oración y ayuno por usted, para el que está muerto que resucite. Y el que ya no resucite, que el Señor se lo tenga ahí y a su nombre. Diga gloria a Dios. Y usted va a acordarse como se acordó Jonás, aún en el Seol clamé a Jehová y a su nombre. Dile al que está a tu lado, haz lo que Dios quiere que hagas. Obedezca lo que Dios quiere que tú hagas. Señores, cuántas veces Dios no te habla, cuántas veces Dios no te dice lo que Él pide, pero ahora eso no significa que no sentirá miedo. Lo vamos a sentir, porque Moisés, en esta palabra, Moisés sintió miedo, porque Moisés miró para Él. Cuando usted mira para lo profundo de usted se va a encontrar con un hombre, usted se va a encontrar con una mujer que canta desafinado, que no sabe hablar, que no tiene letra, que por más que quiera aparentar que habla bien, no habla bien, que tartamudea, que se traba en las palabras, que no sabe pronunciar bien las palabras, que no tiene la suficiente mentalidad para pensar en lo que Dios quiere. Que cuando usted se pone a mirar para lo que usted va a encontrar miles de defectos, pero cuando usted se pone a mirar para el que lo llamó y para el que lo va a capacitar para este trabajo, usted va a decir: yo no puedo, pero en Él puedo. Ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Yo todo lo podré en Cristo que me fortalece. Hay alguien que tiene que alabar a Dios, pero es ahí cuando usted tiene que ejercitar tu fe para crecer, para creer más allá. El problema es que hoy en día hay gente que aparenta tener fe, pero no tiene fe. Por eso es que, porque no puedes ejercitar algo, que no puedes empujar un auto que no tienes, que no tienes. No puedes andar en una moto que no tienes. No puedes vivir o aparentar vivir en una casa que no tienes. Porque esto no es un mundo imaginario, señores. Esto no es imaginación, esto no es dibujos, esto no es una película, esto es la vida real. No puedes aparentar algo que no tienes. Entonces, para usted poder obedecer a la voz de Dios y a lo que Dios te pide, usted necesita tener fe, porque solamente pueden seguir a Cristo los que oyen su voz y tienen fe. Usted piensa que Dios le dijo a Abraham: yo te llevaré a tal tierra. No, Dios le dijo a Abraham: toma tu cosa, levanta tu tienda, sígueme tú, sígueme tu esposa y sígueme tu casa a la tierra que yo te mostraré. Dios no le había mostrado ninguna tierra. Dios le dijo a Abraham: camina por el desierto, porque yo te mostraré la tierra. Oh, gloria. Abraham fue obediente y caminó hacia donde Dios le dijo. Caminó más de 3 días cuando recién llegó la voz de Dios para Abraham, diciendo: Abraham, vas a doblar a la derecha y vas a ir a tal región. Todavía no había llegado la voz, pero Abraham sabía. Yo me imagino la esposa, yo me imagino los hijos, yo me imagino, la familia de Abraham preguntando: pero Abraham, los criados, ¿cuándo llegaremos? ¿A dónde estamos yendo? Y Abraham diciendo: no sé. Pero Abraham, ¿no dijiste que vamos? Sí, pero no sé a dónde vamos. Dios me dijo que camine y yo estoy caminando, porque prefiero creerle a Dios, prefiero seguir a Dios, prefiero guiarme en Dios. ¿Cuánto cuesta, señores, ser como Abraham? Por eso es que Abraham fue y es el padre de la fe, porque aún sin ver creyó. Y usted tiene que ver las 7 maravillas del mundo para recién poder creer en Dios. Tenemos que ver si en el lugar en donde Dios nos va a mandar hay un colchón somier para que podamos dormir. Tenemos que poder ver si en el lugar donde Dios nos va a mandar hace calor o es lindo, no hace mucho frío porque me puedo enfermar. Tengo que ver todo eso. Señores,
Abraham levantó sus cosas y se fue, porque sabía que Dios lo estaba. Cuando le seguimos a Dios, Dios nos direcciona por caminos de corrección. Dios nos direcciona por caminos correctos, señores. Aprendamos la fe de Abraham. Tomemos la fe que tomó Abraham. No le importó la tierra que él estaba viviendo. Abraham se levantó y fue, porque Dios le dijo. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios y a seguir lo que Dios quiere que sigamos, hay cosas que nos van a costar, hay gente que vamos a tener que dejar, hay familiares que vamos a tener que dejar, hay comodidades que vamos a tener que dejar, pero señores, nada se compara a seguir a Dios, porque aquí en la tierra no podemos tener, pero aquí lo que nos falta es el colchón somier. Allá arriba hay un descanso eterno. Acá en la tierra hay veces que no nos alcanza para una gaseosa, pero allá arriba hay un agua cristalina. Allá arriba Dios tiene todo lo que usted acá no puede tener. Dios tiene para los que le siguen, Dios tiene para los que le oyen. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos quieren todo lo que Dios tiene para aquel que lo sigue? Entonces deja de decir envíale a otro, porque Dios va a enviar a otro en tu lugar y va a ir a descansar en tu lugar. Y acá en la tierra hay tormento, y a su nombre, y bajo la tierra quema. Ay, ay, ay. Señores, Dios te capacita y te va a capacitar para una grande misión. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen? ¿Y cuántos quieren esto? Dios te capacitará, pero te digo, tendrás que comenzar a depender de Dios como nunca antes. Porque hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que nunca antes te lo mandó a hacer. Hay experiencia que te va a tocar vivir que nunca antes lo has vivido. Pero cuando dependes de Dios, sabes que cada camino, cada paso que tú das será un paso de bendición. Será un paso de conquista, como dice aquella alabanza, un paso, un día a la vez. Un paso a la vez. Usted sabe que aunque esté caminando lento, pero está caminando en dirección a donde Dios quiere que usted camine, usted va a ir en bendición porque le está siguiendo a Dios. Está caminando donde Dios quiere que tú camines. Pero probablemente tendrás que hacerle muchas preguntas. Muchas preguntas tendrás para Dios. Pero escuche, dice la Biblia que Dios le dijo que él conocía a Aarón, y Dios le dijo: tú irás, te encontrarás con él se alegrará su corazón. Pero hay algo que me llama la atención aquí, porque Dios le dijo a Moisés: Aarón tu hermano, él sabe hablar, él sabe dirigirse, él hablará por ti. Tú irás con él, pero él hablará por ti. Es decir, señores, y es por eso que en el matrimonio se complementan las cosas. Y el que no es casado, es lo mismo. Porque usted está casado, primeramente está casado, estamos casados ¿con quién? ¿Con quién? Parece que están más divorciados con Cristo que casados con Él. Está más en enemistad con Dios que en amistad con el Señor. ¿Con quién primeramente estás casado? Con Cristo. Entonces, dice que Dios le dijo: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Es decir, que cuando Moisés y Aarón se iban a presentar, Dios le dijo a Moisés lo siguiente: tú irás con Aarón y tú le dirás a Aarón, tienes que decir, Dios quiere que digas esto, esto, esto y esto. Y Aarón se parará, se va a poner delante de Faraón y le dirá: Faraón, así dice Jehová a través de su siervo Moisés para ti. Esto, esto y esto. Y la misma palabra que está en tu boca estará en la boca de él. Y yo estaré contigo y estaré con él.
Es decir, que Aarón no entraba dentro de este propósito, pero era necesario que Aarón esté, y ahí es cuando se complementó al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado era con Moisés, pero después también terminó siendo con su hermano Aarón. Entonces, señores, hay momentos que tenemos que entender que hay veces que lo único que vamos a cargar es la presencia de Dios con nosotros. Y aquel que tenga la presencia de Dios, ella bastará y sobrará para nosotros, porque es lo único que marcará la diferencia. Y a su nombre. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Esta palabra me gusta, porque dice: y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Diga conmigo: él hablará por ti al pueblo. Pues léalo conmigo. Dice: él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Cómo es eso? Qué misterio, ¿verdad? ¿Cómo es que él será? O sea, ¿cómo es posible que él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios? Esto solamente lo va a alcanzar el que tenga y el que quiera seguir a Dios y tener la presencia de Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Él hablará por ti. Léalo otra vez. Cuando usted no entiende una palabra, usted tiene que leerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero no cerrar y irte a dormir, no. Léalo, escudriñe, coma la Biblia, porque ella te será vida. Él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora léalo todos ustedes fuerte. Vamos, comencemos. Digan: y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Bien, pero vamos a leerlo otra vez. Pero señores, respete los puntos y las comas, porque usted va a entender. Cuando aprende a respetar punto y coma, el mensaje se le va a hacer más fácil ser revelado para ti. Y a su nombre. Vamos otra vez, léalo usted todos juntos. Comencemos. Y él al pueblo, y él, y tú serás para él en lugar de Dios. En otras palabras, al hablarle Moisés a Aarón, era lo mismo como que Dios le hablaba a él. Aleluya. Hay gente que tiene que entender que la presencia de Dios estará contigo, que cuando tú le hables algo a alguien, será como Dios hablando a su corazón, porque la presencia marcará la diferencia. Ella marca diferencia cuando hace lo que Dios quiere que tú hagas. Porque no era que Moisés no sabía hablar. No era que Moisés, hermana Mercedes, no iba a poder hablar. Moisés le había dicho así, ¿verdad? Yo no puedo, envía otro. Pero Dios le apacigua a Moisés, le dice: tú irás con Aarón y tú le dirás. Es decir, que no descenderá para Aarón la revelación, descenderá para ti, y tú le transmitirás para Aarón. Hay gente que tiene que entender que la revelación de Dios va a descender para ti, y tú transmitirás para tu familia, tú transmitirás en la radio, tú transmitirás en los hospitales, tú transmitirás en las cárceles. La revelación descenderá sobre ti, y es necesario que transmitas lo que Dios quiere que transmitas. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo: no sé, pero Dios le dijo: tú irás con Aarón. Aarón te será por ayuda. Yo estaré contigo y también estaré con él, pero contigo hablaré y tú le hablarás a él.
y él hablará al pueblo. Y es por eso que dijo: Aarón te será a ti por boca, y tú le serás a Aarón en lugar de Dios. Tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, que tú vas a tener las palabras de Dios y tú vas a hablar para él, y él va a transmitir las propias y la misma palabra de Dios. Es decir, que Moisés podía ser una persona que no sabía hablar, hermana Griselda. Podía ser una persona que no sabía cómo dirigirse, pero Moisés tenía la presencia. Moisés era obediente. Moisés era sumiso a lo que Dios quería. Por eso Dios confió en Moisés, porque sabía que lo que él le diga, Moisés lo iba a hacer. Señores, aprendamos a emprender lo que Dios nos dijo que hagamos en su viña, en su obra, en la iglesia o donde quiera que Dios nos plante. Aprendamos que lo que Dios quiere que hagamos, eso lo tenemos que hacer. Reciba esta palabra. Dale un aplauso. Y a su nombre. No hay envía a otro, envía a cualquier otro, no. Es que Dios te capacitará en tu trabajo. Diga conmigo: no hay, dígalo, no hay envía a cualquier otro, sino que, dígalo, sino que Dios me capacitará en donde Él me ha puesto. No renuncia a lo que Dios te ha puesto. Él te capacitará. Así hagas lo que hagas, poco, pero hágalo con Dios, hágalo por Dios, hágalo para Dios, porque Dios te va a venir. Reciba esta palabra. Apláudale fuerte y que Dios te bendiga.